¿El mic? Sí. Genial. ¿Y cómo pasó las...? Ahí. Ah, buenísimo. Con ¿A lo vuelto? ¿Acá? No lo pregunté antes. Ahí está. Genial, buenísimo. Bárbaro. Vamos para atrás. Ahí. Bueno, hola a todos. Gracias por venir. Sala escondida, sala nueva en Nerdearla. Estoy acá para hablar un poquitito de la inteligencia artificial y recruiting. Sé que, bueno, hay muchas charlas de inteligencia artificial, está medio también trillado un poco, ¿sí? Es algo nuevo, pero a la vez es como, bueno, vemos un montón de info de inteligencia artificial. Y me pareció copado armar una charla en relación a qué me encontré yo cuando venir, digamos, de la vieja escuela del recruiting, de empezar a entrevistar en persona, que le ofrecía algo para tomar a la gente cuando venía a la entrevista. ¿Qué me pasó a mí cuando empecé a ver estas herramientas de inteligencia artificial? Bueno, usé la diapositiva de Nerdearla, me pareció copado, la hicieron muy bien, así que la estética me parece genial. Voy a presentarme también un poquitito. Soy Carolina, trabajé, como dijo Leco, en empresas de producto, consultoría, hasta que puse, bueno, mi propio emprendimiento, que es Conexión HR, y trabajo, digamos, ahí desde hace bastante tiempo. Pasé mucho tiempo trabajando y paso del lado del management, pero jamás dejé de sentirme y ser recruiter, ¿sí? Esta charla de inteligencia artificial es puramente opinión mía, no hay nada objetivo. Acá no van a encontrar ninguna definición de Google ni nada, sino es como yo percibo las herramientas de inteligencia artificial para los procesos de recruiting. Y cuando digo procesos de recruiting me refiero a específicamente selección de personal. Digo esto porque capaz esperan que yo hable por ahí de otros procesos de HR, payroll, documentación, comunicación interna, y puede ser que para esas otras áreas funcione muy bien, pero quiero, digamos, avisar que es específicamente para reclutamiento esto que voy a decir. Sí, bueno, sabemos que la inteligencia artificial es un tema súper controversial. Yo creo que si hoy día empezamos a hablar con los recruiters que nos podemos encontrar acá en el evento, algunos van a decir, me encanta, sí, quiero aprender, quiero usar todo, vamos, sí, quiero que la empresa invierta en esto, que haga todo el proceso automatizado. Y hay otros que le escapan y dicen, no, o sea, el proceso realmente no puede reemplazar al reclutador entrevistando a un candidato, ¿no? Así que sé que es un tema controversial. También quiero aclarar que acá no vamos a ver herramientas de inteligencia artificial, sino que yo voy a, más que nada, discutir la usabilidad, ¿no?, de estas herramientas en recruiting. Por otro lado, avisos iniciales, hay que tener en cuenta un momento, ¿no? Hoy que estoy dando la charla y posiblemente esto de la inteligencia artificial siga avanzando, va a evolucionar y capaz mi opinión, viendo las herramientas que van a salir después, digamos, de esta charla en adelante, sea otra, ¿sí? Y otro aviso también, antes de arrancar, es que hay que tener en cuenta el momento en el que estamos ahora en el mercado, ¿sí? Porque las empresas, digamos, bueno, tienen un presupuesto, eligen si quieren utilizar inteligencia artificial o no, qué herramientas y demás, eligen si quieren tener gente en el equipo o prefieren reemplazar a algunos por herramientas de inteligencia artificial, pero el mercado hoy día funciona de determinada manera, ¿no? La oferta y demanda, yo siempre hablo de la oferta y demanda, en estar podrido de escucharme a mí hablar de la oferta y demanda, pero eso define un montón de cosas. Porque hoy las empresas saben que utilizando una herramienta de inteligencia artificial logran con este mercado hoy día y con la generación de candidatos a las cuales apuntan determinadas consecuencias, ¿sí? Pero si esta oferta y demanda cambia, posiblemente tengan que también cambiar cómo tienen hechos los procesos, ¿sí?, si eligen o no determinadas herramientas. Así que también está como adaptado y condicionado, no adaptado, sino condicionado a un momento, ¿no?, socioeconómico y también de oferta y demanda del mercado. Este meme, en realidad, bueno, es como un puntapié para hablar un poco de inteligencia artificial y esto de mi opinión, ¿no?, sobre el tema. Que cada uno también tiene la suya y creo que no hay una verdad, ¿sí? Es como uno se enfrenta a las herramientas. Uy, fui para atrás. Ahí estamos. Bueno, quiero aclarar también que no armé la charla con inteligencia artificial, o sea, por la duda. Y ustedes dirán, qué bueno, ¿no? Entonces la voy a escuchar.
¿Y por qué pensamos esto? ¿Por qué algunos dicen, wow, esta herramienta lo que logró, mira ChatGPT, qué amoroso, me dio la job description? Pero por otro lado, cuando tenemos algo armado por inteligencia artificial, decimos, qué bajón. Tipo, dale, loco, metele pila, ¿no? O no quiso invertir tiempo en hacerme algo personalizado. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿No? Y creo que es la opinión que tenemos los profesionales de recursos humanos sobre el tema. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué quieren ustedes que yo la charla no la haga por ChatGPT? No sé. Igualmente, si yo quiero hacer la charla por ChatGPT, seguramente no hable tan mal de sí mismo, ¿no? Porque va a estar un poco condicionado. Bueno, acá para encuadrar un poquitito es cómo nos enfrentamos a esto de la inteligencia artificial, que creo que es el mismo modo o secuencia que podemos encontrar cuando nos enfrentamos a cualquier cosa nueva que aparece. Por un lado tenemos un momento de discovery, ¿sí? La emoción de decir, mira lo que, eso puede hacer, wow, no lo puedo creer. Por otro lado, el testing, el uso masivo, la exploración, ¿sí? Todos nos metemos a ver si lo podemos romper o si me sale, digamos. O si le canto a ver si me dice qué canción era y demás, esas cosas. Después pasamos al análisis, que ahí ya empezamos como a ver las consecuencias, las implicancias, ¿no? De usarlo. Ya empezamos a meter un poquito más de cabeza y dejamos un poco la emoción de lado. Después ya empezamos a tener una opinión, que ahí empieza como a uno a tener el criterio, sea cual sea la experiencia que tengamos, no porque uno tiene 5 años de experiencia, no, cualquiera, digamos, ya empieza obviamente a tener un criterio sobre la herramienta, hasta que llegamos a la real adopción, que es, che, vos realmente, fantástico, la inteligencia artificial, lo que posteás en LinkedIn, ¿lo usás? Tipo, realmente, en el día a día, ¿lo usás? O empezás a dudar o tenés que andar ahí controlando, supervisando al robotito, ¿sí? Bien. Bueno, y mi idea es pasear un poquitito, muy cortito, sobre las etapas del proceso de selección para decirles qué cosas yo vi de inteligencia artificial, muy por arriba, porque la idea, como les digo, no es contarles herramientas de inteligencia artificial, pero qué es lo que me fue pasando a mí en cada una de las etapas del proceso, que son cortas, no puse un proceso gigante, y contarles, bueno, un poco mi percepción y qué es lo que fui yo encontrando. Después, a lo último de la charla, sí llegamos al momento más de debate, ¿no? De empezar a realmente el criterio y poner en juego qué es lo que opinamos. Esta charla me di cuenta de todas estas cosas porque dije, bueno, nosotros hacemos cursos de selección y dije, che, se viene la inteligencia artificial, tengo que hacer un curso que hable sobre la inteligencia artificial. Y lo que me fui dando cuenta es que había muchísimas herramientas que decían que hacían algo que en verdad no hacían o que no funcionaban, ¿sí? O que los candidatos no estaban muy contentos, ¿sí? de utilizarlas. Bien, llegamos al momento primero, digamos, del proceso de selección, que es relevamiento de perfil. Alguien necesita una búsqueda, una posición y empezamos a relevar, ¿sí? El perfil. Para este momento del proceso sirve muchísimo, no sé si conocen los meeting assistants, que son los que se enganchan en las calls, ¿sí? Y básicamente traducen de voz a texto. Entonces obviamente nos sirve porque los relevamientos suelen ser en una call con un cliente interno, cliente digamos externo, con la línea, sí que pide la búsqueda, y empieza, ¿no?, como a transcribir esto que va pasando. Por lo tanto, buenísimo, después tengo todo transcripto, puedo armar una job description, sé lo que hablamos en la call. En estas herramientas no suelen ser gratis, tienen muy pocos créditos gratis y tienen algunas limitaciones con idioma. Las que son gratis seguramente solamente sean en inglés, hay como una cosita con esto. Y básicamente lo que te queda, digamos, de la herramienta es una minuta y action task, que es como, bueno, che, tal dijo vamos a hacer esto, el otro quedamos de acuerdo que va a pasar tal cosa. Y también algunas relevan ciertas emociones, que en realidad este relevamiento de emoción es en base a ciertas palabras que detecta la inteligencia artificial como positivas o negativas. Entonces dice, Pepito estuvo triste en la llamada, a tal no le gustó tal cosa. Bien, también para relevamiento de perfil hay una herramienta copada, porque no voy a hablar todo mal de la inteligencia artificial, que se llama Crystal. Esta herramienta permite crear perfiles que no existen. Pero ¿qué pasa? Yo dije, bueno, genial, buenísima esta herramienta, se usa mucho para temas comerciales,
que analiza perfiles. Digamos, yo quiero contactar a tal de tal empresa para ofrecerle mis servicios, analiza los perfiles y en base a lo que la persona tiene de perfil, publicó en sus redes y demás, te hace sugerencias sobre cómo es mejor contactarla, cómo llegar, ¿sí? Por qué vía, qué tipo de mensaje, qué tono y demás. Y esta herramienta la podemos utilizar para crear estos perfiles que no existen, pero para validar con el cliente si el relevamiento que hicimos y el perfil que yo entendí es realmente lo que necesita. Entonces esta herramienta está muy copada, ¿sí? Son todas herramientas que nos pueden servir para esos momentitos. Nos sirve, obviamente, si tardo menos en usarla que ir a buscar en LinkedIn perfiles y decir, che, lo valide, ¿buscas algo así? Sí, listo, ya está. Entonces, digamos, por ahí si Cristian me lleva mucho tiempo, no me está sirviendo para recruiting. Y también están los graders, que es una vez que nosotros tenemos la job description, la paso por un grader que me dice si a la job description le falta algo, hace evaluación obviamente de equidad, de racismo, ¿sí? Si en el contenido de la job description, digamos, hay alguno de estos temas. Y también mide entusiasmo, ¿sí? Si en la job description estoy siendo muy feliz, digamos, o entusiasmar, digamos, a la persona o no. Esto es lo que tenemos en la primera etapa, ¿sí? De relevamiento de perfil. Pasamos a la presentación de candidatos. ¿Cuándo le tenemos que presentar un candidato a la línea o al cliente? ¿Sí? Que ahí básicamente pensamos en perfil, currículum, más el informe de entrevista. Acá en esta parte sirven mucho las herramientas de reestructuración o rearmado de currículum, que existen desde antes de la inteligencia artificial, solamente que ahora estas herramientas incorporan el ChatGPT, lo tienen integrado dentro y nos hace, digamos, recomendaciones más copadas. Ustedes dirán, bueno, puedo usar esta herramienta o usar ChatGPT para armar mi currículum y listo, ¿sí? Lo único, lo copado, digamos, de utilizarlas es que la tengo integrada dentro de la herramienta de reestructuración de currículum y no tengo que armar un gran prompt, porque el prompt ya está armado por la estructura en sí de la plataforma, ¿sí? Ya sabe de qué currículum estoy hablando, quién soy, todo. Estas herramientas sirven muy bien para, por ejemplo, cambiar la estética del currículum del candidato. Aquellos recruiters que hacen mucho hunting, que tienen que agarrar candidatos que no estaban en búsqueda, ese candidato no te va a armar un currículum muy lindo, entonces sirve pasarlos por ahí como para que tenga un template más copado, ¿no? Yo creo que con eso no hay tanta dificultad porque podemos tener templates parecidos todos o iguales, porque eso no quiere decir que haya una copia del currículum, ¿sí? Pero en cuanto al contenido, muchos clientes obviamente quieren ver el currículum real del candidato, no tocado por ChatGPT o por la herramienta de inteligencia artificial, para medir también la motivación, ¿no? Digo, yo quiero conocer al real candidato, no quiero conocer al candidato que vos me mandás después de haberlo pasado por ChatGPT. Así que ahí es un poco dilemático. Yo creo que para lo estético sí lo podemos incorporar y después sirven mucho estas herramientas para dar la orientación del currículum. O sea, una vez que uno tiene el currículum y tienen el brief abajo de los datos personales, poner, digamos, en ChatGPT, che, ¿qué puedo poner en base a mi currículum para orientarlo a determinada posición? Y en eso son muy buenas, tiran muy buenas ideas, ¿sí? Volviendo al tema del currículum y esto del hunting, de que el CV no está bueno del candidato y a la vez lo puedo, digamos, mejorar con estas herramientas, ¿cuántas veces nos pasó de tener un candidatazo pero con un CV horrible? Y desde mi opinión, tener un buen currículum no te hace un buen profesional, ¿sí? O sea, podés ser un muy buen profesional y no saber resumir o saber qué keywords funcionan en el mercado, que venden más o que la busca el cliente y demás, ¿sí? Esto también es medio dilemático. Habrá gente que, digamos, opina que hay que ayudarlo al candidato a mejorar el currículum y otros dicen, no, no lo toques porque así como está en crudo es realmente como es el candidato en sí. Volviendo allá para terminar esto de presentación de candidatos, estas herramientas de reestructuración de currículum, al trabajar con el ChatGPT integrado, se alimentan de currículum, ¿sí? Cuando la usamos nosotros, va aprendiendo la herramienta y va sacando frases. ¿Qué pasa? Si yo utilizo estas herramientas, llega un punto de que todos, no sé, los product owners, todos los analistas funcionales, todos los developer node van a tener el mismo perfil, ¿sí? Porque les sugiere las mismas frases que ya fue leyendo y aprendiendo en la herramienta, ¿sí? Bien.
Pasamos a preselección de currículums. Cuando tengo los currículums y los tengo que filtrar, ¿sí? O no los tengo los currículums, pero voy viendo perfiles en LinkedIn y la herramienta me tiene que decir si van o no, si aplican o no. Lo que me encontré con estas herramientas es que son pagas, o sea, son costosas, no funcionan. Acá me pueden venir a pelear todas las empresas que venden ya esas herramientas. No funcionan porque dejan pasar candidatos que no van muy bien con el perfil buscado y no pasan aquellos que son muy buenos. Entonces, listo, no funciona, ¿sí? Hay una preselección de currículums que no está funcionando. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica, digamos, en qué falla? En que yo tengo la job description, ¿sí? La herramienta tiene que analizar la job description, extraer las keywords más importantes, las condicionantes, las de los requisitos de la posición, y esas keywords buscarlas en los perfiles de la gente, ¿sí? En los currículums. Pero ¿qué pasa? No es buscar tal palabra que aparezca y ya, sino que tiene que haber una interpretación de esa keyword, ¿sí? Por ejemplo, en la job description me piden 2 años de experiencia en industria textil, por decir algo. Entonces, eso es lo que tiene que buscar la herramienta después en el currículum. Y no tiene que buscar el número 2, porque claramente 2 años de experiencia no va a aparecer en el currículum, ¿sí? Tiene que interpretar que la persona tiene 2 años de experiencia. Y no solamente eso, sino en la industria textil. En el currículum, la gente puede haber laburado en empresas textiles y no por eso poner la palabra textil. Capaz no aparece la palabra textil. No me tiene que buscar 2 años de experiencia en total, ¿sí? Tiene que buscar que sea en la industria textil en esa posición. Entonces, como hay una interpretación muy alta, es que no funcionan bien hoy día. Puede llegar a ser que esto mejore y evolucione con el tiempo. Voy a apurarme porque me quedan 8 minutos, no lo puedo creer. Bien. ¿Qué pasa? Con estas herramientas entonces me encontré que no funcionan bien, que son pagas y que tienen fallas, ¿sí? Por lo tanto, hoy día el ojo humano para mí en esto tiene que seguir participando bastante tiempo. Hay una diferencia entre la inteligencia artificial tradicional, que le llaman, versus la inteligencia artificial moderna, la del ChatGPT 4, ¿sí? Donde no hay una acción, digamos, automatizada, sino que tiene que haber un aprendizaje, una retroalimentación, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje, ahí sí estamos hablando, digamos, de que la herramienta pueda aprender, ahí sí hablamos de inteligencia artificial. Me iba a extender, pero veo que hablo mucho. Y llegamos a las entrevistas. Esto lo puse como última etapa, ¿sí? Del proceso. Las entrevistas me pasa lo mismo. Las herramientas son pagas, son costosas, no funcionan. Básicamente porque las entrevistas las suelen hacer con inteligencia artificial con las que se llaman one-way interviews, que hay varios en el mercado. Uno de ellos, por ejemplo, es Hireflix, que se puede usar para otras cosas también, pero muchas empresas lo utilizan para el momento de entrevista. En la entrevista, básicamente, lo que tiene que hacer la herramienta de inteligencia artificial es evaluar la voz, digamos, pasar de voz a texto, estamos en lo mismo, ¿sí? de los asistentes, digamos, en las calls, pasar de voz a texto y analizar el texto, básicamente, y analizar, como lo hace con el currículum, si existe o no coincidencia entre lo que piden en la pregunta, en la job description y lo que dice la persona, ¿sí? Estas herramientas, lo que he visto es, no pueden interpretar, por ejemplo, capacidad de liderazgo de una persona, ¿sí? No pueden ver si la persona en el video está leyendo, ¿sí? En el video, en la entrevista video. No pueden interpretar, por ejemplo, el lenguaje no verbal, que suma un montón, ¿sí? Entonces, digamos, es muy difícil poder evaluar una entrevista con inteligencia artificial. Bueno, acá llegamos a la parte de discusión. La discusión es, bueno, ¿hay potencial o hay límite en las herramientas de inteligencia artificial para recruiting? Ahí estamos. A ver, ahí está. Bueno, lo clave del tema de discusión es la experiencia del candidato, ¿sí? Para mí eso es lo clave. Las empresas eligen usar inteligencia artificial por una cuestión más de costo, de tiempo, ¿sí? Costo porque se ahorran sueldos de personas, tiempo porque supuestamente la inteligencia artificial labura más rápido que lo que labura un profesional. Y obviamente yo pienso que la empresa, al utilizar una herramienta de inteligencia artificial, está también
transmitiendo cómo siente y qué piensa del proceso de selección, ¿no? Qué piensa de los candidatos, qué piensa de las búsquedas. Y en la experiencia del candidato, por lo que vi ahora, es negativa, ¿sí? Porque hay una despersonalización del proceso, una deshumanización del proceso. El candidato se enfrenta a máquina, robot, su propia computadora para pasar por un proceso de selección. No tiene una intervención de un humano, ¿sí? Y si bien, obviamente, es una decisión de la empresa si quiere usar unas herramientas de inteligencia artificial o no, aquellos que eligen utilizarla o que por ahí alguien está en el área de recursos humanos de una empresa y, digamos, tiene que usarla porque la usan, digamos, en su empresa, siento que, por un lado, hay que customizarla a pleno, o sea, tratar de personalizar el robot lo máximo posible para que la persona no se sienta o se sienta lo más cálida posible durante el proceso de selección y que sea algo intercalado, ¿sí? Que no dejemos la intervención humana totalmente de lado, sino que dejemos parte del proceso de selección para cuando ese candidato se encuentra con un profesional, con un humano, ¿sí? Bueno, fácil de truchar o digamos, de poder engañar a la herramienta, ¿sí? Cuando empiezan a haber herramientas de inteligencia artificial y se hacen conocidas y empiezan a utilizarse en muchas empresas, empiezan a haber foros, videitos, de qué tenés que responder, cómo pasar, ¿sí? Entonces, esa es una gran desventaja. Cuanto más conocida es la herramienta, más videitos vamos a encontrar de, che, en esta pregunta decí esto porque si no el robotito piensa que no sabes, ¿sí? Interpretación de datos. Básicamente cortito para no aburrir tanto. Las herramientas de inteligencia artificial les cuesta interpretar cualidades humanas que son difíciles de cuantificar. Como por ejemplo, lo que decía antes, liderazgo, ¿sí? Es muy difícil de cuantificar eso. Y un humano, digamos, profesional, con experiencia, la intuición profesional, jamás va a ser menos que lo que puede evaluar un robot. Y también estas herramientas de inteligencia artificial, con esta interpretación de datos y esta dificultad, ¿no?, de poder interpretar ciertas cualidades, hace que haya una percepción como de injusticia, ¿no? El candidato se queda con bronca si cree que aplicaba muy bien y en realidad el robotito lo bajó del proceso. Y eso es directamente afectar a la reputación de la empresa, ¿sí? Y esta es como creo que la diapositiva más fuerte de mi opinión, digamos, sobre el potencial o el límite de la inteligencia artificial en recruiting. Y el costo. El costo de la herramienta es alto, pero también el costo de hacerlo bien, el proceso. Digo, bueno, quiero usar inteligencia artificial, ok, ¿cómo lo hago bien? Poniendo a humanos, personalizando la herramienta, entrenándola bien para que no haya sesgos y, sobre todo, validando contextualmente las respuestas. Y así la voy entrenando mejor. Yo creo que sirve muy bien cuando se pueden tener un buen control de los datos con los cuales está entrenada la herramienta. Por ejemplo, si yo tengo todos los datos de los empleados de mi empresa, tema, digamos, de clima, opiniones, digamos, en encuestas, rotación y demás, y yo pongo una herramienta de inteligencia artificial ahí, el resultado va a ser muy bueno porque los datos están controlados, ¿sí? Y el sesgo es realmente el sesgo que yo necesito, porque yo necesito que me haga una evaluación, una proyección de mi empresa. Así que, digamos, ahí no va a haber un sesgo que no sea necesario. Pero también voy a hablar bien de la inteligencia artificial y creo que está muy bueno que la gente sepa preguntarle a ChatGPT. Creo que esto es una muy buena competencia, que alguien sepa preguntar. Por un lado, porque más allá de que a nivel tecnología, ¿no?, poder aprender una herramienta, aprender, desaprender, adoptar una nueva tecnología está copado. También creo que yo vengo de los tiempos donde pedían en la job description manejo de correo, manejo de Google. Y creo que está bueno hoy día pensar en pedir esto, ¿no?, como algo básico. Che, que la persona sepa usar ChatGPT, que sepa, ¿no? Porque el que no lo sabe y lo sabe investigar, eso también es una muy buena competencia. Pero saber preguntar, yo creo que está bueno porque si sabes preguntarle bien al ChatGPT, entonces tan mono no sos. Y esto está bueno, digamos, ¿no?, como condición para pensar en un requisito para un puesto.
Saber preguntar también es conocer los límites de la herramienta. Entonces, es poder ser un poco más inteligente que la herramienta para poder preguntarle bien. Y eso yo creo que es una muy buena competencia, ¿sí? Y un navegador más poderoso, que ayer a la noche lo pensaba y digo, che, me parece que esto no va. Pero bueno, ya estaba, ¿no? Ya estaba enviado. ¿Por qué? Porque hoy día nos pasa que cuando tenemos que buscar algo, vamos a ChatGPT. Los que ya están acostumbrados a tenerlo ahí abierto, vamos ahí antes que Google, ¿no? Antes que pasar páginas, bancarme los Google AdWords, bla, 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 voy a ChatGPT. Entonces creo que es un buen copiloto, ¿sí? No piloto, copiloto. Por eso digo, al lado del humano, que sepa ver si dudar, ¿sí? Validar contextualmente. Entonces me parece también como una buena herramienta para acompañar a un profesional. Análisis de datos, reporting, creo que es muy bueno para esto, ¿sí? Para analizar datos por una cuestión de velocidad, puedo analizar datos mucho más rápido, siempre que el humano tenga controlados los datos, que sepa que no hay sesgos y que pueda controlar qué datos está tomando la herramienta para generar el reporte. Eso es súper importante porque si no ahí también hay un sesgo. Y acá es como medio dilemático, queda muy poquitito, es límite y potencial, no los sesgos. Muchos dicen, las herramientas de inteligencia artificial dicen, bueno, úsenla, porque con las herramientas de inteligencia artificial eliminamos todos los sesgos posibles del proceso. Pero eso depende de si está sesgada con los datos la herramienta, cómo está entrenada, ¿sí? Básicamente. Como decía, sirve para algo interno de la empresa, porque yo ya tengo ahí seleccionados mis datos y sé que no están sesgados. Y pueden haber sesgos en los datos, que es lo más común, o un sesgo más del lado del código, ¿sí? Ahí está. Velocidad y calidad. ¿Quiero laburar bien o quiero laburar rápido? Es la pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial laburar bien, hacer un proceso bien, correctamente y encima hacerlo rápido? Tengo un caso que pensé, muy chiquitito, un muy buen desarrollador que lo perdimos por no llegar rápido en el proceso, ¿sí? Básicamente, cerré la computadora, tenía clase de gimnasia, listo, le contesto a otro, lo perdí, chau. Ese candidato tan bueno, con la inteligencia artificial, ¿no lo hubiese perdido porque el robotito le responde al toque? No lo sé. Pero a ver, ese candidato tan bueno, ¿lo hubiese respondido a un bot? Es la pregunta. ¿O no? ¿Sí? Y última, expectativas. Yo siento que hay mucha expectativa, demasiada expectativa en la inteligencia artificial. Cuando digo demasiado lo digo con una connotación negativa, como que está inflada, ¿no? Innecesariamente ahora. Hay una promesa exagerada de la inteligencia artificial y siento que cuando uno piensa que algo le va a resolver todo y posiblemente no sea así, ¿no? Y no por eso está mal. Siento también que muchas empresas piensan que utilizar inteligencia artificial es pasar la tarjeta y listo y echar a 2 personas. Y no es así, ¿sí? Como vimos, hay que customizarla, hay que validar, hay que hacer un montón de laburo para digamos, poder adoptarla bien en la empresa. También siento que viene un poco a desafiar el humano, a hacerlo más inteligente, ¿sí? Porque hay que no solamente controlar los datos, ver que no haya sesgos, validar y demás, sino también nos viene a desafiar, ¿sí? Es como una presión, a ser mejores. Y siento que hay que intercalarla, ¿sí? Dejar lugar para el intercambio con el humano en el proceso de selección, sí o sí. Algunas cosas las podemos utilizar durante el proceso, sobre todo en la parte inicial, por ahí, y puede servir mucho para búsquedas que no tienen que ver más con el hunting, porque si hay un hunting es difícil que los candidatos respondan a un robot, pero en búsquedas masivas, ¿sí? Hacer documentación, políticas, digamos, controles, payroll y demás, puede funcionar muy bien. Siempre que hay inteligencia artificial, es cuando hay machine learning, digamos, hay un aprendizaje, ¿sí? O hay, digamos, una automatización, pero también con una interpretación de datos atrás. Eso es todo, perdón, me extendí, ¿no? Sí, bueno, llegué.